Cuando se habla de fútbol, hay países que nacen con una conexión especial con este deporte, y Uruguay es uno de esos lugares privilegiados. ¿Cómo es posible que un territorio tan pequeño, con apenas poco más de 3 millones de habitantes, haya dado al mundo una interminable lista de talentos legendarios que han dejado huella en distintas épocas? No es solo cuestión de suerte ni casualidad. Desde las figuras emblemáticas como Enzo Francescoli, el ídolo de Zinedine Zidane, hasta el artillero de los días dorados del FC Barcelona, Luis Suárez, Uruguay ha sido una verdadera fábrica de estrellas del balompié. Pero si hay un jugador que marcó una era con su entrega, su talento y su capacidad de definir en los momentos más críticos, ese es Diego Forlán. Un futbolista que no solo brilló en la élite, sino que logró algo que nadie más pudo en el Mundial de Sudáfrica 2010, domar la enigmática y polémica Jabulani, el balón que desconcertó a jugadores de todo el mundo por su impredecible trayectoria. Forlán no solo la entendió, la convirtió en su arma secreta. Fue el mejor jugador del torneo, dejó goles memorables y se consolidó como una de las grandes leyendas charrúas. Uruguay siempre ha tenido esa mística en el fútbol, pero en los últimos años, la mirada ha estado puesta en la nueva generación, una camada de jugadores que prometía estar a la altura de sus antecesores. Con la despedida de figuras como Suárez, Forlán y Cavani, la responsabilidad de mantener viva la garra charrúa recayó en jóvenes que llegaban pisando fuerte. Nombres como Ronald Araujo, Federico Valverde, por supuesto, Darwin Núñez, emergieron como los llamados a escribir la siguiente gran historia del fútbol uruguayo. Darwin Núñez, en particular, se perfilaba como el delantero que tomaría la batuta de los grandes goleadores de su país. No solo estaba destacando en Uruguay, sino que estaba comenzando a ser una referencia en la liga más competitiva del mundo, la Premier League. Su fichaje por el Liverpool rompió todos los récords del club. Nada menos que 90 millones de euros pusieron sobre la mesa para llevarse al delantero uruguayo, superando incluso lo que el club había pagado por jugadores históricos como Mohamed Salah o Virgil van Dijk. Llegaba con la misión de convertirse en el principal rival de Erling Haaland, la estrella del Manchester City que estaba dispuesto a dominar la liga inglesa. Todo indicaba que Núñez sería el nuevo referente ofensivo de los Reds. Su potencia física, su velocidad endemoniada y su instinto goleador lo posicionaban como un arma letal dentro del área. Pero lo que empezó con grandes expectativas ha terminado convirtiéndose en una historia llena de decepciones. A pesar de su innegable talento, su temperamento le ha jugado en contra en más de una ocasión. Es un jugador emocionalmente intenso, y cuando las críticas llegan, parece no saber cómo gestionarlas. Su impulsividad lo ha llevado a ser sancionado en momentos clave, afectando no solo su rendimiento, sino el de todo el equipo. El punto más bajo de su etapa en Liverpool llegó en la tanda de penales contra el PSG, donde su fallo condenó al equipo y sepultó una de las mejores temporadas de Mohamed Salah, quien, a sus últimos años en su mejor nivel, veía cómo su legado en el club se empañaba. Pero eso no es todo. En sus últimos 40 partidos, Núñez apenas ha conseguido anotar 7 goles. Sí, solo 7 en 40 encuentros. Un registro preocupante para un delantero que llegó con la etiqueta de estrella. Lo que debió haber sido su momento de consagración se ha convertido en una pesadilla llena de oportunidades desperdiciadas, errores inexplicables y una afición que no ha tardado en volverse en su contra. Pero para entender a Darwin Núñez hay que conocer sus orígenes. Nació en Artigas, una de las regiones más humildes de Uruguay, un 24 de junio de 1999. Desde niño, supo lo que era enfrentarse a las dificultades. Creció en un hogar lleno de amor, con el apoyo de su madre y su padre, pero las carencias económicas marcaron su infancia. Él mismo ha contado que hubo noches en las que se iba a dormir sin haber probado bocado. Los torneos barriales eran su gran escape, su única oportunidad de sentirse parte de algo más grande. Allí, en medio del polvo y las piedras, se jugaban partidos con una intensidad que solo los que han vivido el fútbol de barrio entienden. Y el premio por ganar no era dinero ni trofeos ostentosos, sino algo tan simple como un vaso de jugo. Un pequeño lujo por el que él y sus amigos dejaban el alma en la cancha. Su madre, con un sacrificio inmenso, comenzó a recolectar y vender botellas de plástico para poder comprarle su primer uniforme de fútbol. No había lujos, no había comodidad, pero sí un sueño inquebrantable. Y ese sueño fue lo que llevó a Darwin Núñez a la élite del fútbol. Ahora, con el peso de las expectativas sobre sus hombros, enfrenta el reto más difícil de su carrera, demostrar que aún tiene lo necesario para ser el delantero que todo Uruguay esperaba. Después de varios intentos por hacerse un lugar en el mundo del fútbol,
Darwin finalmente llamó a la puerta de un club con historia, Peñarol. No era cualquier equipo, era la cuna de grandes talentos como su compañero Federico Valverde y el legendario Diego Forlán. Sin embargo, el camino no fue sencillo. En su primer intento, las puertas se mantuvieron cerradas. Su cuerpo, afectado por una alimentación deficiente en la infancia, no tenía la fortaleza necesaria para destacar. Pero Darwin no era alguien que se rindiera fácilmente. Insistió, trabajó en su físico y, en un segundo intento, logró ser aceptado en las divisiones inferiores. Justo cuando parecía que su vida tomaba un rumbo prometedor, recibió una noticia que cambiaría su destino para siempre. Su hermano mayor, quien también soñaba con una carrera en el fútbol, lo llamó para una conversación privada. Sus palabras fueron un golpe de realidad. Darwin, la situación es difícil. Nuestros padres ya no pueden mantenerse solos. Alguien tiene que sacrificarse, y seré yo. Dejaré el fútbol para conseguir un trabajo y ayudarlos. Tú eres joven, tienes el talento y toda una carrera por delante. Depende de ti lograr el éxito. No nos falas. Aquella responsabilidad cayó sobre los hombros de Darwin como una carga pesada, pero no dudó en aceptarla. Sabía que el único camino para cambiar la historia de su familia era triunfar en el fútbol. Sin embargo, la vida aún tenía más pruebas para él. En 2016, con apenas 17 años y en plena etapa de crecimiento, sufrió una lesión devastadora, rotura de ligamentos. Pasó año y medio fuera de las canchas, un tiempo eterno para cualquier joven que lucha por su futuro en el deporte. Muchos jugadores ven su carrera truncada por algo así, pero Peñarol decidió apostar por él. El club lo esperó con paciencia, confiando en que aquel chico tenía algo especial. Cuando finalmente volvió, debutó como profesional en 2017, con 18 años, pero su físico no estaba listo para la exigencia del fútbol de alto nivel. Cada entrenamiento era un desafío. No bastaba con el talento natural, necesitaba fortalecer su cuerpo, adaptarlo a la intensidad del juego. Se sumergió en una estricta rutina de entrenamiento con pesas y una alimentación especial para ganar masa muscular y prevenir futuras lesiones. Su disciplina rindió frutos y, 2 años después, el Almería, un club de la segunda división española, puso los ojos en él y lo fichó en 2019. En su primera temporada en España, Darwin dejó claro que su hambre de gol era insaciable. Marcó 16 tantos, suficientes para despertar el interés de un grande de Portugal, el Benfica. La oportunidad de jugar en la élite europea era real. Su familia, que había estado con él en cada sacrificio, celebró entre lágrimas el salto que estaba a punto de dar. Con la camiseta del Benfica, su progresión fue meteórica. En poco tiempo, se convirtió en el delantero más temido de la liga portuguesa. Acumuló 48 goles en total. En la temporada 2021, su impacto fue aún mayor. Europa entera empezó a hablar de él cuando brilló en la Champions League. Marcó contra gigantes como el Bayern Múnich y el Barcelona, que aún intentaba recomponerse tras la salida de Messi. No solo destacaba en fase de grupos, sino que en los octavos de final, su gol eliminó al Ajax de Erik ten Hag, quien luego se convertiría en entrenador del Manchester United. Pero el momento clave llegó en los cuartos de final. El Benfica enfrentó al Liverpool. Aunque los ingleses fueron superiores, Darwin no se achicó. En 2 partidos, les anotó 2 goles y dejó una impresión imborrable en Jürgen Klopp. El técnico alemán quedó fascinado con su espíritu de lucha, su potencia física y su instinto goleador. Para él, Núñez era un diamante en bruto que, con la guía adecuada, podía convertirse en una estrella mundial. Liverpool no estaba dispuesto a dejarlo escapar. Con Firmino y Sadio Mané saliendo del equipo, necesitaban un nuevo referente en ataque. Veían en Darwin a un sucesor de Luis Suárez, alguien que podía devolverles la fiereza en el área rival. El Benfica no quería soltarlo fácilmente, pero la oferta de 90 millones de euros era irresistible. Así, Darwin se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Liverpool, y con ello, las expectativas se dispararon. El inicio fue prometedor. En sus primeros 2 partidos, mostró destellos de su talento y dejó claro que tenía el potencial para brillar. Pero la Premier League no es un terreno fácil, y la prensa inglesa no tardó en ponerlo bajo la lupa. Cada error, cada fallo, era amplificado y analizado al extremo. Darwin empezó a sentir la presión, y en su tercer partido, la frustración le pasó factura. Cayó en la provocación de los rivales y terminó expulsado con una roja directa. Aquella expulsión fue un punto de inflexión. Klopp, con su experiencia, decidió intervenir.
Le hizo ver que no bastaba con el talento, el fútbol en la élite es un juego mental tanto como físico. Lo regañó, pero también le ofreció una charla reflexiva sobre el control emocional, sobre cómo transformar la presión en motivación. A pesar de las críticas, su primera temporada con el Liverpool tuvo números respetables, 15 goles y 5 asistencias. Además, levantó el trofeo de la Community Shield. Sin embargo, las dudas seguían en el aire. ¿Podría convertirse en el goleador implacable que todos esperaban? ¿O el peso de las expectativas terminaría por hundirlo? Su historia aún se está escribiendo, y la próxima página dependerá de si logra domar sus demonios internos y demostrar que tiene la mentalidad de los grandes. El talento lo tiene, pero el fútbol, al más alto nivel, es una batalla constante entre la gloria y la presión. Y Darwin Núñez está justo en el medio de esa batalla. La historia de Darwin Núñez en la élite del fútbol estaba llena de momentos de gloria efímera y sombras que parecían nunca despejarse del todo. Cuando enfrentó al Real Madrid en la Champions League, el uruguayo dejó su firma con un gol de taco espectacular contra el equipo más laureado de Europa. Fue un destello de genialidad, una pincelada de lo que podía llegar a ser. Contra el Manchester United, también dejó su huella con 2 tantos en aquella noche inolvidable donde el Liverpool humilló a los Red Devils con un histórico 7-0. Todo indicaba que el uruguayo estaba encontrando su lugar, pero el fútbol de élite no se trata solo de momentos, sino de constancia. En su segunda temporada con el Liverpool, sus números se mantuvieron en una línea aceptable, 18 goles y 13 asistencias. No estaba mal, de hecho, para muchos delanteros esos registros serían motivo de orgullo. Pero Darwin no había sido fichado para ser uno más, sino para ser un fenómeno, un goleador capaz de marcar una era en Anfield. El problema era que la comparación con Erling Haaland, quien había destrozado récords con 52 goles en la misma temporada, era inevitable. La prensa inglesa no perdía la oportunidad de recordarle a Darwin que el noruego estaba haciendo historia, mientras él apenas superaba la barrera de los 15 goles. La presión se volvió una carga insoportable. La inseguridad se apoderó de su juego y su confianza se desmoronó. En muchas ocasiones, lograba lo más difícil, desmarcarse, dejar rivales en el camino con su potencia y habilidad, pero al llegar al área, todo se desvanecía. Remates desviados, balones al palo, oportunidades claras que se esfumaban como arena entre los dedos. Y el problema era que, cuanto más erraba, más feroz se volvía la crítica, más duro era el juicio de la afición y más profundo caía en su propio laberinto mental. Lo peor es que este peso no solo lo afectó en el Liverpool, sino también con su selección. En la Copa América de ese año, Darwin tuvo una actuación desastrosa en la semifinal contra Colombia. Erró la mayoría de las oportunidades claras que tuvo Uruguay, y los abucheos no tardaron en llover sobre él. Fue la gota que colmó el vaso. La frustración contenida, la presión acumulada, la tensión de años explotó en un solo instante de furia. Luego del partido, la situación se descontroló en las gradas, donde incluso su familia se vio envuelta en la trifulca. Por defender a los suyos, Darwin reaccionó impulsivamente y terminó sancionado con 5 partidos de suspensión, además de una multa de $2,000. Su inestabilidad emocional empezó a reflejarse con mayor claridad en el Liverpool. Era un jugador impredecible, no porque sorprendiera con su talento, sino porque un día podía brillar con un doblete y al siguiente desaparecer por semanas. Su inconsistencia se convirtió en su peor enemigo. Había partidos en los que se encendía y marcaba 2 goles en cuestión de minutos, pero luego pasaba 10, 12, hasta 15 encuentros sin marcar, dejando en el aire la pregunta de si realmente estaba hecho para liderar el ataque de un equipo con las aspiraciones del Liverpool. En la presente temporada, sus cifras hablaban por sí solas, 7 goles en 40 partidos. Un registro preocupante para un delantero que llegó como el fichaje más caro en la historia del club. Pero el problema no era solo futbolístico. Su entrenador seguía confiando en él, pero Darwin ya no confiaba en sí mismo. Su lenguaje corporal lo delataba, cabizbajo, tembloroso en el área, atado por una presión invisible que lo convertía en una sombra del delantero feroz que prometía ser. El punto de quiebre llegó en los octavos de final de la Champions League contra el PSG. El partido se definió en penales y, para su infortunio, fue el encargado de ejecutar el penal que sellaría la eliminación del Liverpool. Un error que no solo costó la clasificación, sino que también opacó lo que había sido una de las mejores temporadas de Mohamed Salah, quien con 32 goles seguía demostrando su nivel a pesar de haber superado la barrera de los 30 años.
Pero el golpe final llegó en la final de la Copa Inglesa contra el Newcastle. Otra derrota, otro fracaso, otra oportunidad perdida. La afición perdió la paciencia. Los comentaristas deportivos no dejaron espacio para la duda. Las encuestas entre los seguidores del Liverpool fueron contundentes: Darwin Núñez tenía que irse. No porque fuera un mal jugador, sino porque el peso de ser la referencia ofensiva del club había sido demasiado para él. Era una situación similar a la que vivió Kylian Mbappé en sus primeros meses con el Real Madrid, cuando la presión parecía devorarlo. Pero la diferencia era que el francés logró sobreponerse y reafirmarse como la estrella que todos esperaban. Darwin, en cambio, seguía atrapado en su propio laberinto. No había logrado dominar su ansiedad, su frustración ni la presión mediática que lo perseguía como una sombra. Aún tiene tiempo. Aún es joven. Con 25 años, el fútbol sigue dándole margen para reinventarse, para encontrar un entorno donde pueda recuperar su mejor versión. Quizás la solución no esté en Anfield. Quizás en otro equipo, en otro contexto, Darwin pueda renacer y demostrar que, a pesar de los altibajos, todavía tiene un futuro en la élite del fútbol. Porque su historia aún se está escribiendo. Y la pregunta es: ¿será el heredero maldito de Luis Suárez o logrará redimirse y convertirse en la estrella que todos alguna vez vieron en él? El tiempo dirá. La historia de Darwin Núñez es una montaña rusa de emociones, un relato de talento, presión y lucha interna. Aún tiene el tiempo y la capacidad para darle un giro a su carrera, pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿logrará reinventarse y demostrar que puede estar a la altura de las expectativas o quedará atrapado en el peso de su propio destino? Solo el tiempo dirá si su historia tendrá un renacimiento épico o si se convertirá en un caso de lo que pudo haber sido. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Darwin Núñez todavía puede alcanzar su máximo potencial o que su etapa en el Liverpool está terminada? Déjanos tu comentario y únete al debate. Si te apasiona el fútbol y quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete a Loco por el Fútbol, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de fanáticos del deporte más hermoso del mundo. Soccer Ball Fire.